Ixtorix, suscríbete. Capua es una ciudad de la provincia de Caserta, en Italia. En los tiempos antiguos era la capital regional de la Campania, a 26 kilómetros de Neápolis, una colonia griega, la actual Nápoles, a orillas del río Volturno. Ocupada por los etruscos en el siglo V a.C., su nombre fue Volturnus, según Tito Livio, y fueron los samnitas los que la llamaron Capua, pero otros escritores dicen que Capua era un nombre etrusco. Otros opinan que era un nombre osco que llevaba a la ciudad antes de la conquista etrusca y de que los samnitas la recuperaran. Estaba conectada con Roma por la Vía Apia, siendo famosa por sus bronces y perfumes, y colocándose por su prosperidad en el segundo lugar de Italia después de Roma. En ella tuvo lugar la rebelión de los esclavos, capitaneados por Espartaco en el 73 a.C. En todo caso, la ciudad no despegó hasta el establecimiento de los etruscos que la fundaron, quizá sobre una ciudad preexistente llamada Volturno. Catón el Viejo dice que esto sucedió en el 471 a.C., quien concretamente asegura que fue 260 años antes de que fuera tomada por Roma, refiriéndose no a su conquista en el 221, durante la Segunda Guerra Púnica, sino a su sometimiento a Roma en el 338 a.C. Pero otros autores lo datan de antes. Hay evidencias de una vasta necrópolis de estilo villanoviano de la primera edad del hierro. A finales del siglo VI a.C., durante el conflicto entre las ciudades etruscas del interior por la hegemonía sobre el Lacio y sobre Campania, Capua recuperó su importancia debido a su posición entre la Magna Grecia y Etruria. Bajo dominio etrusco, Capua fue la principal de las 12 ciudades etruscas de la región, y debió haber ejercido una fuerte posición hegemónica sobre el resto o sobre la mayoría. Adquirió un alto grado de prosperidad, pero el refinamiento de sus habitantes les hizo poco hábiles para la guerra y los samnitas se aprovecharon de ello. Finalmente, los etruscos se vieron obligados a firmar un acuerdo de paz con los samnitas que les otorgaba el privilegio de la ciudadanía de Capua, y compartieron con ellos la tierra y la mitad de la ciudad. En el 423 a.C., durante un festival, los samnitas que estaban en Capua sorprendieron a sus supuestos aliados y se apoderaron de toda la ciudad. Los samnitas eliminaron a la clase dirigente etrusca y dieron poder a la población local, probablemente osca, que mezclada con los etruscos y samnitas originaron el pueblo de los campanios. Diodoro Sículo sitúa el acontecimiento en el 440 a.C. El cambio de dirigentes no afectó a la prosperidad de la ciudad, que permaneció próspera y con cierta hegemonía sobre las ciudades vecinas. En el 443, Tito Livio dice que la ciudad era la más opulenta de Italia, pero esta riqueza provocó que la población se volviera otra vez refrenada y perdiera su capacidad guerrera y la posibilidad de competir con los samnitas que seguían viviendo en las montañas. En el año 443, durante la Primera Guerra Samnita, los sidicinos, una tribu independiente, fue atacada por los samnitas y pidieron ayuda a Capua, pero fueron derrotados en la llanura entre la montaña Tifaya y la ciudad, y hubieron de resguardarse dentro de las murallas. Los capuanos pidieron ayuda a Roma. Una guarnición romana se estableció en Capua. Desde entonces, Capua entró en alianza con Roma para protegerse de los samnitas, junto a Casilium, Catalia y Atelia, a la vez que la mayor parte de Campania caía bajo la supremacía romana. Los ciudadanos de Capua recibieron civitas, cine, sufragio y ciudadanía sin derecho a voto. La sumisión de Capua no duró mucho tiempo, ya que unos años después luchó al lado de la Liga Latina contra Roma. Derrotados los latinos y capuanos, la ciudad pasó a Roma y tuvo que ceder la llanura de Falernia. Los caballeros capuanos se opusieron a la guerra contra los romanos, tuvieron el derecho de la ciudadanía romana y el resto de los capuanos recibieron la ciudadanía sin voto. Capua continuó manteniendo su administración local con magistrados propios y tuvo la consideración de municipio. Los jefes locales ostentaban el título de Medix Tucius, que era un título osco. En la Segunda Guerra Samnita, Capua comprobó la poco fiable alianza con Roma, cuando tras la derrota de los samnitas en Ager Falernus, situado en la orilla derecha del Volturno, fue confiscado. En el 318 los poderes de los magistrados nativos fueron limitados, con el apoyo de los magistrados con el título de Praefect Capua Cumas. Estos eran en principio meros ayudantes del Praetor Urbanus, pero posteriormente en el 123 a.C. se elegían 4 magistrados romanos. Estos gobernaron toda la Campania hasta la época de Augusto, en la que fue abolida esta magistratura. Fue la capital de Campania Félix. En el 317 surgieron distensiones internas y se solicitó al Senado romano que interviniera. El Senado introdujo varias regulaciones que consiguieron restaurar la paz social. En el 412, Capua fue conectada a Roma a través de la Vía Apia, la principal vía militar de Italia. La puerta occidental de las murallas serbianas recibía el nombre de Porta Capena,
quizás el único acceso en el cual la puerta de este recinto amurallado tenía el nombre del lugar al que conducía. El momento en el que la Vía Latina fue ampliada hasta Casinium es dudoso. Se proporcionó una carretera de solo 10 kilómetros y las dificultades de su construcción no fueron muchas. Ello evitaba también el problemático viaje a través de las lagunas pontinas. La importancia de Capua creció sin cesar durante el siglo III a.C. Capua mantuvo su riqueza y prosperidad, era la tercera ciudad en importancia, en la época de la Segunda Guerra Púnica. Capua aportó a la guerra 30.000 infantes y 400 caballeros. No obstante, las otras ciudades de Campania, Nola, Neápolis y Cumas principalmente se negaron a seguir a Aníbal. En el 212 a.C. los romanos emprendieron el asedio de la ciudad. Aníbal llegó desde Apulia y obligó a levantar el sitio, pero tan pronto como se retiró, los romanos, los cónsules Fluvio y Claudio, reemprendieron el asedio. Los esfuerzos del general cartaginés por forzar la retirada romana no resultaron y la ciudad comenzó a padecer hambre, por lo que los capuanos se rindieron sin condiciones. La ciudad fue castigada, los senadores y nobles fueron ejecutados, otros fueron enviados a lugares lejanos, como la región del Tíber. El territorio de Capua fue confiscado, las magistraturas locales abolidas, y la población que quedó o se estableció en la ciudad fueron sujetos al prefecto de Roma. No se mató a más gente porque hacían falta para las cosechas de aquella zona tan fértil. Hasta la grave derrota de los romanos en Canas, la ciudad permaneció fiel a Roma, pero después de este evento Aníbal intentó atraerla a su causa. El Partido Popular de la ciudad, dirigido por Pacius Cavalius Vilius, abrió las puertas a los cartagineses. Su lealtad cambió y se alió con Cartago. El motivo exacto no está claro. Puede que se debiese al rechazo romano a un requerimiento suyo por el cual uno de los dos cónsules debía proceder siempre de Capua. Bien pudo ser una simple maniobra para asegurarse su supremacía local en caso de victoria cartaginesa. En cualquier caso, Aníbal aprovechó este evento para establecer en la ciudad sus cuarteles de invierno. Autores como Tito Livio sugieren que las lujosas condiciones de vida en Capua fueron su perdición, puesto que las tropas se volvieron débiles y su moral se vio reducida por el lujo. En cualquier caso, la ciudad fue tomada de nuevo por los romanos tras un largo asedio en el año 211 a.C. y fue severamente castigada. Se abolieron sus magistrados y su organización comunal. Los habitantes que no murieron perdieron sus derechos civiles y su territorio fue declarado ager públicos, dominio del Estado romano. Partes de ese terreno fueron puestas a la venta entre el 205 y el 199 a.C. y otra parte fue dividida entre los ciudadanos de Volturno y Literno, que fueron establecidos cerca de la costa en el 194 a.C. Sin embargo, la porción más grande del terreno se reservó al Estado para sucesión a arrendatarios. Desde entonces fue leal a Roma. Durante la guerra social, Velello, representante de la ciudad, solicitó el establecimiento de los privilegios municipales. Capua continuaba siendo importante para aquella época. Tito Livio la llama Urb Maxima, Opulentis Maque de Italia, la ciudad más grande y rica de Italia. Sila reunió un ejército en la ciudad para ir a luchar contra Mitrídates de Ponto, donde había reunido sus legiones contra Roma. Al año siguiente, en Capua, Lucio Cornelio Cina se rebeló contra el Senado romano. En la guerra entre Pompeyo y César, los pompeyanos convirtieron Capua en cuartel general, pero la tuvieron que abandonar. Jugó algún papel durante la conspiración de Catilina. En esta época cae la casa de Batiato, importante helenista conocido por descubrir a Espartaco, que fue el gladiador campeón de Capua antes de su revuelta contra Roma. Hubo considerables dificultades a la hora de prevenir ocupaciones ilegales por parte de personas privadas. Incluso fue necesario pagar por la expulsión de algunos de ellos en el 162 a.C. Desde ese periodo el terreno se alquiló solo a pequeños propietarios y no a grandes terratenientes. Hubo también frecuentes intentos para dividir la tierra entre nuevos colonos. Un intento en el año 83 llegó a establecer formalmente una colonia, pero pronto fue disuelta. Cicerón también ataca en sus discursos un intento similar organizado por Publio Servino Rulo en el 63 a.C. Su territorio permaneció en manos de la República Romana y en época de los Gracos quedó exenta de reparto. En el 63 a.C., el tribuno Servilio Rulo propuso una ley agraria que tenía como objetivo la distribución de ese territorio, pero la elocuencia de Cicerón provocó que fuese desestimada, aunque finalmente el reparto se hizo en virtud de la Lex Julia, aprobada por César en el año 59 a.C., y 20.000 romanos se establecieron en los campos de Campania. Y se creó una colonia. Probablemente entonces los capuanos ya habían recuperado los derechos municipales que parece que poseían, al menos desde la época de Cicerón.
Mientras tanto, la alta densidad de población de este distrito implicaba la necesidad de la creación de algún tipo de organización para sus habitantes. Esto fue solventado gracias a la agrupación por santuarios, en especial el de Difiana, en conexión con el cual se conoce la existencia de pago a Diana. A partir de las inscripciones, también se conoce la existencia de un pagus herculanum. Sin embargo, gozó de gran prosperidad debido al cultivo de las petas, así como de sus manufacturas, entre las cuales destacaban objetos de bronce. Su lujo era proverbial. Campania era especialmente renombrada por sus combates de gladiadores. De entre sus escuelas de gladiadores surgió la figura de Espartaco y sus seguidores, causantes de la Tercera Guerra Servil. Después de la batalla de Actium se establecieron nuevos colonos. En el siglo I, la construcción de la vía Domiciata a lo largo de la costa tirrena la excluyó de la principal ruta comercial. Durante el Imperio Romano dio pocos motivos para hablar de ella. Estrabón la llama metrópolis de Campania. Bajo Nerón recibió más colonos militares. En la guerra del año 69 después de Cristo, la de los 4 emperadores, la ciudad se posicionó del lado de Vitelo, lo que le llevó a la ruina a muchas familias. Por otro lado, en el Bajo Imperio no se encuentran a menudo menciones de la ciudad, pero en el siglo IV fue el centro del Consularis Campaniae y su ciudad jefe, aunque Usonio la coloca detrás de Melodianum. En el siglo III había declinado un poco, pero aún era la octava ciudad del imperio. En el 456 fue ocupada por el rey vándalo Genserico. Es mencionada en las guerras góticas. Luego Belisario la conquistó. En el siglo VIII volvió a ser una ciudad próspera al ser ocupada por 840. En el 840 por los sarracenos. Los habitantes se refugiaron en las montañas, dado que la ciudad estaba en una llanura que era indefendible. La región de Capua, después de la invasión sarracena del 840, escapó del control del ducado de Benevento, en el que había estallado la guerra civil. La región era administrada por los gastados del duque. La región pasó a ser condado en el 840, reconociendo la soberanía de Benevento. En el año 856 el obispo Lanulfo convenció a la población huida de que regresara y estableciera la ciudad antigua vecina de Casilinium, más defendible, que fortificaron, y a la que se dio el nombre de Capua. En 1282 fue ocupada en parte por los aragoneses, que se comprometieron a restituirlo a los Anjou por el Tratado de Agnani en 1295, así que pasó al reino de Nápoles. En 1501 fue saqueada por César Borgia, al servicio de Francia. El reino de las dos Sicilias, continuación de Nápoles, subsistió hasta 1861. En esta fecha Capua se incorporó a Italia. Ixtorix, suscríbete.